¡Holi! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Como veis por el título, os traigo un vídeo en el que voy a estar hablando de esos animes y esos mangas que me han hecho llorar como una magdalena. Reconozco que soy una llorona, soy muy llorona y las historias que cuentan en los animes y en los mangas muchas veces me hacen llorar a moco tendido, de verdad. En algunos he tenido que parar de leer o parar de ver la historia porque estaba llorando un río. Pero un río real. Por lo que me he decidido escoger algunas de esas historias con las que he llorado bastante y hablaros un poco de qué momentos han sido, cuáles son esas mangas y pues mi drama con estas historias. No son todos los mangas con los que he llorado ni todos los animes con los que he llorado, seguramente hay más, os lo confirmo, hay más. Y de aquí a dentro de poco seguramente que haya más. Por lo que si veo que os gusta este vídeo y que queréis más adelante os haré otro enseñándoos más manga dramático en el que he llorado. A ver, no todos los mangas tienen por qué ser de drama, sino que directamente para mí es un drama. No tiene que ser algo concreto, no es que en la historia pase algo que te haga llorar, sino que a mí me produce tanta tristeza que al final estoy llorando. Porque os digo, aquí hay un manga que fue solamente por terminarlo. Lloré porque se me terminaba la historia y ya no iba a poder leer más, ¿vale? Para que veáis el nivel de drama que puedo llegar a tener. Voy a intentar no hacer muchísimo spoiler de las obras que os voy a estar enseñando, porque tampoco quiero joderle la historia a nadie. Así que en la línea de tiempo vais a tener cuando empieza cada una de las obras que voy a estar hablando, por si hay alguna que queréis saltaros y no comeros el spoiler. Así que no me lío más y vamos a empezar. Vamos a empezar fuerte. Voy a empezar por una obra que se ha llevado mis grandes lagrimones, tanto en su anime como en su manga, y esa es Shigatsu wa Kimi no Uso o Your Lie in April, obra de Naoshi Arakawa publicada en España con 11 tomos por Milky Way Ediciones. Esta obra yo empecé viendo su anime y cuando Milky anunció la licencia empecé a comprarme su manga, pero realmente lo primero que yo vi fue el anime, toda la animación, porque aunque la publicación de Milky fue casi instantánea cuando estaba emitiendo la historia, no llegaron a sacar los 11 tomos antes de que esta acabara, por lo que yo sabía cómo iba a concluir la historia antes de leerme el manga. Pero igualmente, os digo, os confirmo desde aquí, que lloré muchísimo con el final de esta historia, con lo que sucede en esa historia. Creo que mucha gente ya sabe lo que es, pero yo no lo voy a decir por esta boquita. Pues todo el recorrido que fue llegando hasta ese final, para mí fue un drama. Os digo que creo que el último capítulo, la mitad de él, o la gran mayoría de ese capítulo, estuve llorando. Pero llorando un montón, no podía parar de llorar. Ya no solamente por los sucesos, sino por cómo es la ambientación, todo el momento en el que vemos al personaje tocando el piano, con toda la situación detrás. Y con el manga me pasó exactamente igual. Yo ya dije, vamos, no pasa nada, yo ya me he visto el anime, ya sé lo que va a pasar, esto no me va a pillar de sorpresa. Sí, ingenua. Cuando estuve leyéndome el último tomo de esta obra también, llorando todo el tomo, llorando, como si yo no supiera qué es lo que iba a pasar. O sea, como si fuera totalmente diferente. Y os digo, no, el anime y el manga de Shigatsu wa Kimi no Uso terminan de la misma forma. También os confirmo que aparte de verme el anime y después leerme el manga, unos años después me volví a ver el anime y de nuevo lagrimones. Un anime en esta ocasión del que os quiero hablar, con el que he llorado muchísimo, fue Violet Evergarden. Aunque he de decir que siento que con Violet todavía me quedan cosas que llorar, porque cuando yo lo apunté en esta lista fue porque solamente me había visto el anime, pero actualmente también está el OVA y la película, con la que creo que voy a llorar otro río y medio. Pero bueno, por ahora, centrándonos solamente en el anime, fueron unos capítulos que me gustaron un montón, pero os digo que estaba llorando en casi cada uno de esos capítulos, porque de verdad, tremendo drama. En sí la historia de Violet Evergarden, o sea, de la protagonista, ya es bastante dramática por todo lo que tiene que pasar. Ella es una chica que la tienen condicionada a que tiene que hacer una serie de cosas, que tiene que seguir una serie de pautas, que tiene que ser un tema de guerra, y de repente deja toda esa parte de la guerra y tiene que buscar una nueva vida y decide ser... no recuerdo exactamente cómo era el nombre que le daban
¿vale? Pero ella lo que hacía era escribir las cartas de la gente que no sabía escribir. Ella las transcribía lo que ellos querían decirle. Vale, hay un capítulo concretamente, me lo pasé entero llorando porque era de una madre que le estaba escribiendo cartas a su hija. Y yo solo digo eso, el drama fue muy importante, no fue el único, fueron muchos más, pero ese es el que más recuerdo, el estar llorando ahí, que es que me vi en la situación de ella y sufrí tantísimo por todo lo que estaba pasando en ese momento actual de la madre queriendo escribir las cartas a su hija y toda la situación que rodeaba todo, que de verdad fue súper triste. Uno de los últimos mangas con los que lloré fue Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche, escrita y dibujada por Koyoharu Gotouge y publicada en España por Norma Editorial con 23 tomos y finalizada. Kimetsu no Yaiba también tiene bastantes momentos en los que yo he llorado bastante en su manga, pero también he de decir que he llorado viendo la película que adapta un arco de esta historia. Ahora me voy a centrar un poco en la película porque fue el primer momento en el que yo lloré con esta historia. Y es muy curioso decir eso porque la parte que se adapta en esa película, la parte del tren, cuando yo lo leí no me produjo el drama que fue cuando lo vi en la película, ¿vale? Porque sí me pareció muy triste todo el momento, todo lo que pasa, todo lo que se pierde, la situación en sí, pero ahí se quedó. Pero es que en la película, no sé si fue por verlo todo animado, porque al final te llegan muchísimo más los sentimientos de los personajes al verlos en la pantalla, al ver que los seiyus le ponen las voces, le ponen toda la emoción. Pero es que fue un drama, o sea, las lágrimas cayéndome por la cara y sufriendo, porque si íbamos con mascarilla y era en plan de no puedes llorar, tienes las lágrimas aquí por debajo de la mascarilla, de verdad. Horrible toda la situación, pero en sí fue un momento curioso porque en el manga no había llorado nada y en el anime, allí en la película, en el cine, viéndolo en pantalla grande, lloré un montón. Y luego en el manga sí que he llorado muchísimo más adelante en la historia, en varios momentos concretos, porque Koyoharu Gotouge tiene una forma de contarnos la historia de los personajes que a mí me parece maravillosa, porque a medida que se van sucediendo las cosas en la historia en sí, ella nos va adentrando en los pasados de los personajes, de por qué llegaron a ser o miembros del grupo de los matademonios o los propios demonios. Y la verdad es que hay algunos de los pasados que me parecieron súper tristes. Lloré muchísimo en el momento en el que nos cuenta el pasado de Akasa, que es uno de los demonios de esta historia. De verdad, me parece una de las más tristes de toda la historia de Kimetsu no Yaiba. Y lloré como una magdalena, ¿vale? Lloré un montón. Y un poco después con lo que pasa con otro personaje, ¿vale? Que ahí ya no diré más detalles. Y también con el final de la historia, con dos personajes concretamente, porque uno de ellos es uno que me encanta a mí, es uno de mis favoritos, y una cosa que dice, una cosa que pasa, porque conoces toda su historia, conoces cómo ha llegado allí, conoces el sentimiento concretamente de lo que está expresando en ese momento, y de verdad es que yo estaba llorando, pero llorando a moco tendido. Eso es una de las cosas que más me gusta a mí de esta historia, aparte de muchísimas cosas más, pero no voy a hablar mucho más, porque tenéis una reseña en el canal por si queréis verla de este manga. Y ya que hablamos de mangas que hace poco que he terminado y que me hicieron llorar, pues también os enseño The Promised Neverland, el tomo final de esta historia de 20 tomos publicada en España por Norma Editorial. Es una obra que también tenéis una reseña en el canal por si queréis verla, pero en sí fue una historia que me gustó muchísimo por toda la trayectoria que tuvo los 20 tomos de esta historia, y concretamente este tomo final hizo que se me saltaran las lágrimas por dos momentos exactamente. No diréis qué son porque no quiero estropear la historia a nadie, pero sí que sucede una cosa con un personaje y ese momento en el que están todos viendo la situación, lo que dicen, cómo lo representan todo, hicieron que me diera muchísima pena por toda la situación, por todo lo que había pasado, sobre todo por todo lo que tienen que recorrer todos los personajes hasta llegar a este punto en el que descubren muchísimas cosas y sucede algo. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y también por el final de esta historia, y es que hay un personaje que sucede algo con él y que dice una frase que de verdad dijo esa frase y yo eran las lágrimas pero como puños cayéndome por la cara. Es que tuve que dejar el manga y
limpiarme las lágrimas, porque es que no podía seguir leyendo, de verdad, por la situación, por lo que pasa, por lo que representa lo que le está pasando a este personaje concretamente. Un anime del que no suelo ver a mucha gente hablar y que me parece una obra muy buena es Plastic Memories. Es un anime en el que nos encontramos con que nuestro protagonista empieza a trabajar en un lugar en el que se encargan de arreglar los problemas o de recoger a los robots que ahora mismo están ayudando a la población. Entonces, el protagonista es un humano y la chica que le acompaña es esos robots que son los que están ayudando. Entonces, pues como podéis ver, la historia es bastante dramática en el sentido de que siempre vamos a ver cómo ellos van a ayudar, sobre todo a recoger esos robots, porque tienen un tiempo límite y si se pasa ese tiempo límite los robots se vuelven locos y pueden hacer daño al resto de personas. Por lo que ellos se encargan de llegar a ese día concreto en el que lo tienen que recoger y proceder a la eliminación de ese robot. Y de verdad que todos los capítulos son bastante tristes por esto que os estoy comentando, porque al final vamos a ver cómo esas personas se tienen que desprender de su robot del que les ha estado ayudando durante muchísimo tiempo. Al final también vamos a ver cómo esta situación se les va a dar a los propios personajes principales, cómo van a tener que también llegar a ese momento. Y de verdad, que te vienes venir todo lo que va a pasar, todo lo que sucederá con ellos y que parece que no va a haber una solución, pero de verdad, que aunque te lo veas venir, vas a llorar. Porque yo recuerdo de llorar un montón con esta historia. Pero si tenemos que hablar de la historia que más lágrimas he soltado, sin duda es Fruit Basket de Natsuki Takaya. Fruit Basket es una historia que me ha hecho llorar en su manga, en su anime, en la nueva versión del anime, en todo. Porque en esta historia sabemos que, para no liarme mucho, Toru tiene que empezar a vivir con los Soma. Y los Somas tienen una maldición detrás, y es que cada vez que se chocan con una persona del sexo opuesto, se convierten en los animales del zodiaco chino, por lo que no se pueden acercar a ninguna persona y tienen esto oculto. Pero no te parece muy divertido los primeros capítulos por cómo se da la situación de que ella se choca con los chicos y se convierten en animales y que no pueden rozar a nadie. Pero la historia tiene muchísima oscuridad detrás, os lo digo, pero muchísima, muchísima, muchísima. Y lo vamos a ir viendo a medida que suceden los capítulos, porque los personajes irán contando su pasado, cómo han vivido esto de ser un miembro de la familia Soma que se convierte en un animal del zodiaco. Ya no solamente por el hándicap que puedes tener una pareja, sino por otras cosas que vienen detrás. Como incluso su familia los ha rechazado completamente, como su madre los ha olvidado porque no quieren saber nada de él, porque se transforma en un animal. Y es tan triste ver esas partes. Y yo he llorado tantas veces con eso, de verdad, he llorado muchísimo con toda esta historia. Ha llevado todas y cada una de mis lágrimas. Es muy fuerte que yo sepa qué va a pasar concretamente a la historia en todos los momentos, porque es que me la sé de memoria y lloro igualmente. Y por último, el manga con el que inesperadamente lloré, no puedo decir que bastante, pero sí que lloré, fue Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin. Y esta fue la obra por la que lloré, porque se terminaba la historia. Más pena me daba a mí era desprenderme de esta historia, porque han sido muchísimos años viendo el anime de Shingeki y leyéndome el manga, para ahora encontrarme con que se ha acabado, con que a mí personalmente me gusta el final, pero se ha acabado y ya no voy a saber nada más de los personajes, de toda la trayectoria que ha tenido esta historia. En sí no lloré por todo lo que sucede, sí que hay una cosa concreta, una cosa que dice un personaje, más bien, que me hizo llorar. Me hizo llorar porque es que sabía que ya iba a acabar la historia, y sobre todo por eso, porque acaba el manga, porque acabó el manga de Shingeki no Kyojin. Y si queréis ver cómo lloro en directo, hay un vídeo, hago mi reacción al último capítulo de Shingeki no Kyojin y os hablo de lo que me pareció a mí el final de esta historia y la historia en general. Y bueno, ya está. Esta ha sido la pequeña selección que he querido hacer de mangas y animes que me han hecho llorar. Pero os digo, hay muchísimos más. Así que si os ha gustado el vídeo, me encantaría que me dejáis en los comentarios si queréis una segunda parte con más mangas, más animes que me hayan hecho llorar como una magdalena. Si os ha gustado este vídeo, dale like y también dejadme en los comentarios si coincidís conmigo con algunas de las lágrimas que habéis soltado en estos animes. Me encantaría saber cuál es el manga o el anime que más os ha
hecho llorar. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y que os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo. ¡Annyeong!